Sigamos conociendo al Señor Jesús y ahora lo vamos a hacer a través de los profetas mayores. Se le llama profetas mayores no porque tengan más importancia que los menores, como valga la redundancia, sino simple y sencillamente son mayores por la extensión de su libro. Tienen más capítulos, tienen más información, sin dudar, más profecías sobre el Señor y se han caracterizado por la enseñanza que dieron. Vuelvo y rectifico, no es que sean más ni menos, sino simple y sencillamente la característica por la cual se le llama mayores es por su extensión en cantidad de libro, que es más grande, más capítulos o más versículos, como ustedes quieran nombrarlo, pero están calificados como los profetas mayores y el primero de ellos está en el libro de Isaías. Isaías significa Jehová es salvación. Después de su resurrección, Jesús caminó con 2 de sus discípulos y dice en Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Si alguien habla también muy claro del Mesías, del Señor Jesús, es el profeta Isaías. Seguramente que en esa ocasión debe haber citado ampliamente el libro de Isaías porque hay 17 capítulos del libro que contienen profecías relacionadas con el Señor Jesús. Isaías lo menciona mucho, da características del Señor Jesús en el capítulo 9 cuando dice que Él es paz, Él es el Salvador, Él es el real sacerdocio. Miren, hay tantas características que nos da Isaías en el capítulo 9, que Él habla de Emmanuel, Él habla del Dios poderoso, Él habla del Padre eterno, habla del príncipe de paz, habla de la raíz de David, habla del pastor, del rey, de la piedra angular. Todas estas profecías lo hablan y mencionan al Señor Jesucristo. Y hay libros que obviamente lo hemos ido viendo a medida que vamos leyendo y viéndolos en una manera sintética, que el Señor Jesucristo viene y en el libro de Isaías sobresale mucho sus características, al igual que en el libro de los Salmos, por ejemplo. Pero en la profecía que más habla, más específica acerca del Señor Jesucristo en Isaías es la del capítulo 53. Cuando dice que habla sobre la obra redentora de lo que el Señor hace. Ningún libro de la Biblia presenta de una manera más completa. No hay otra parte donde se exprese de una manera tan específica el propósito de la muerte del Señor Jesucristo por nosotros. El capítulo 53 lo citan varios apóstoles en sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, lo cita Pedro, lo cita Pablo. Todos ellos se basan porque ven las profecías que Isaías dio, la ven cumplidas en el Señor Jesucristo. Y es bien interesante cómo uno puede darse cuenta que miles de años atrás, las profecías que fueron dadas se están cumpliendo. Y especialmente la de Isaías 53, que creo que todos la conocemos. Y si en caso no la conoces, te invito a que lo leas. Vas a darte cuenta que se está cumpliendo y nos enseña exactamente cuál fue el propósito de Dios para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Es bien interesante. También tenemos el libro de Jeremías. Jeremías dice, por medio de su conducta y actitud, Jeremías nos dio un ejemplo semejante al de Jesús. Si en alguna ocasión tú has leído Isaías, te vas a dar cuenta que el Señor lo usó para ir a dar mensajes, lo utilizó para ir a enseñarle a su pueblo, a que no se desviaran, a corregirlos, lo envió a darles palabra y puso tanto amor en el corazón de Jeremías para que él fuera y tratara de
no es convencer, de redarguir a la gente a que se volviera a los caminos del Señor. Pero en respuesta a todo eso que él hacía, el pueblo se volcó contra Jeremías porque intentaron apedrearlo, lo golpearon, lo maltrataron. Al final, cuando Jeremías estaba dando todas las profecías, van a llevarlos en cautiverio, va a pasar esto. Incluso le sugirió al rey, no recuerdo el nombre ahorita, pero que se entregara para no sufrir tanto, y dijeron que no. Se dio el cautiverio, se cumplió todo lo que había dicho Jeremías, y sufrió mucho porque al final él estaba preso en un calabozo dentro del Palacio Real. Pero, ¿qué podemos ver a través de la vida de Jeremías? Que exactamente lo mismo vino a hacer el Señor Jesús también por el pueblo de Israel. Vino a redarguirlos, vino a que se volvieran a las cosas de Dios. Vino el Señor Jesús a enseñarles lo correcto, a enseñarles a buscar el temor de Dios, bajo el temor de Dios en las cosas correctas. ¿Y cuál fue la respuesta? De igual forma, fue apedreado, fue rechazado, fue humillado, fue crucificado, pero fue cumpliendo un propósito y unas profecías que se habían dado, como lo estábamos diciendo. En sus enseñanzas Jesús alude mucho a pasajes de Jeremías y dice: ¿acaso piensan que este templo que me está dedicado es una cueva de ladrones? Yo he visto todo eso, yo el Señor lo afirmo, lo decía Jeremías en capítulo 7, verso 11. Cuando yo lo leí decía, es exactamente lo mismo que se cumple en Mateo 21, versos 12 y 13, cuando dice: Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y les dijo: en las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Jeremías 7:11 nos dice que estaban volviendo una cueva de ladrones. La casa del Señor la estaban dedicando a otras cosas, y se cumple con el Señor Jesucristo, cuando Él también limpió el templo. Es bien interesante esto. A mí me llena mucho mi corazón, porque digo: Señor, no puedo negar la Biblia, no puedo negar que las palabras que los profetas escribieron están cumpliéndose en la vida del Señor Jesucristo, y otras que todavía están por cumplirse, porque todavía falta una buena parte, pero estemos pendientes, porque el Señor Jesucristo es tan claro y tan específico, y lo que se dijo con los profetas se cumple en la vida del Señor Jesucristo, y se va a cumplir también para este tiempo que viene, o ya empiezan a cumplirse. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Y en Marcos 8:18 el Señor Jesús dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Cómo se cumple la palabra? Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y en Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo se cumple la palabra? Y este último: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Eso está en Jeremías 56. Y en Mateo 10:6 dice: vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El amor del Señor se manifiesta de muchas formas. Él siempre queriendo rescatar, siempre queriendo darle la oportunidad a su pueblo de regresar a Él. Pero era necesario que el Señor Jesús viniera. Y aún así, hay rechazo. También tenemos Lamentaciones, escrito por Jeremías, que son poemas, son unas
¿cómo podría expresar? Son como una especie de poemas en donde Jeremías expresa el dolor que había al no cumplirse lo que decía en sus profecías anteriores. Dice, este libro demuestra lo débil que son las personas bajo la ley y lo incapaces que son para servir a Dios por sus propias fuerzas. Esto los conduce a Cristo, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu ustedes hacen morir esas inclinaciones, vivirán. Y esto nos lo está diciendo Pablo en Romanos 8:13. Aún en estos poemas se puede ver brillar algo de Cristo. 1. Él es nuestra esperanza. 2. Él es la manifestación de la compasión y la misericordia de Dios. Y 3. Él es nuestra redención y nuestra vindicación. ¿Qué vemos con esto? Jeremías tiene muchas características que se cumplen en Jesucristo. Es la manera de Dios hablando a su pueblo. Uno dice, es que le habló a Israel, le estaba hablando a su pueblo escogido, y es su pueblo escogido y es el pueblo de Dios. Pero también, por amor a nosotros, Jesucristo, cuando dio su vida, nos hizo parte de ese pueblo y nos dio la oportunidad, nos da la oportunidad de poder llegar y buscar al Señor y cumplir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vamos a continuar viendo los siguientes profetas mayores.